Miren esto, porque lo que está pasando aquí parece sacado de otro mundo. La imagen de Alexa Torres marcada en ese cojín quedó como una especie de símbolo, algo que nadie esperaba pero que terminó convirtiéndose en un momento que todos van a recordar. Entre risas, bromas y ese ambiente tan particular que se vive en ese lugar, alguien no dudó en señalarlo, en decirlo en voz alta, en hacer que todo lo notaran. Y es que la cara de Alexa quedó ahí plasmada de una manera tan curiosa que inevitablemente desató carcajadas y comentarios. Alexa, ven a ver esto, le decían, tráete ese cojín porque esto no existe, esto hay que verlo para creerlo. La energía del lugar seguía siendo intensa. Tormenta persiste, repetían una y otra vez como si fuera un lema, una frase que los acompañaba en medio de todo. El miedo no existe, o al menos eso querían convencerse entre ellos. Se escuchaban voces animando, diciendo que durmieran, que se taparan bien, que siguieran adelante, que resistieran. Persistir era la clave, la palabra que los mantenía unidos en medio de la incertidumbre. A pesar de todo, había momentos de sinceridad. Alguien dijo que le alegraba verlos así, juntos, compartiendo, sintiendo. Otro respondió que sí, pero que desde que estaba en ese ambiente le había tomado cariño a una persona especial, a la chinita, y no quería verla mal. Para ella ese cuarto era muy importante, tal vez más que para cualquier otro. Era su espacio, su lugar seguro dentro de todo ese caos. Se notaba en los detalles. Maletas, ropa, cosas personales saliendo de su sitio. El ambiente cambiaba. Las conversaciones de medianoche, esas que parecían eternas, que llenaban el silencio con historias y risas, ya no iban a ser las mismas. No, no es lo mismo, decían, y era evidente que no lo sería. Había nostalgia en el aire, una sensación de que algo se estaba terminando. Recordaban quién dormía en cada lugar. Ahí dormía uno, allá otro, en ese rincón alguien más. Nombres iban y venían mientras reconstruían la historia del cuarto. Era como recorrer una memoria colectiva, un mapa de experiencias compartidas. Ese espacio había sido de muchos, había visto pasar a varios, había guardado secretos, risas, discusiones, momentos que ahora parecían más valiosos que nunca. Pero ahora todo cambiaba. Ahora el cuarto tenía una nueva dueña, o al menos eso se decía. Y también se hablaba de quién había sido la persona que finalmente lo cerró, quien marcó el final de esa etapa. Porque al principio todo era tormenta, un concepto, una identidad que los unía. Era una idea que había tomado forma en canciones, en frases, en dinámicas que los definían. Las preocupaciones prácticas también aparecían. No me hagas hacer la maleta hoy, decían entre quejas y risas, porque había demasiadas cosas que organizar. Recordaban anécdotas, como aquella vez que la cama se rompió mientras jugaban a ser vampiros. Eran recuerdos que en ese momento parecían pequeños, pero que ahora cobraban un significado especial. Entre bromas surgían ideas, como pedir tulas para empacar, buscar soluciones, organizarse. Todo en medio de ese caos que parecía ordenarse solo gracias a la convivencia. Algunos preferían evitar complicaciones, otros proponían ir al confesionario a pedir ayuda. Era una mezcla de espontaneidad y necesidad. Y de repente, entre toda esa dinámica, alguien volvió a mencionar el momento del cojín. Alexa, tienes que saber que estás a punto de vivir algo icónico, le dijeron. Y otra vez, todos miraban esa marca, esa imagen curiosa que había quedado en la tela. Era algo simple, pero en ese contexto se convirtió en un símbolo, en una excusa para reír, para unirse, para crear un recuerdo más. La idea de una foto surgió casi de inmediato. Una foto antes de cerrar el cuarto, una foto con el cojín, una foto que capturara ese instante. Se reunieron, posaron, contaron, sonrieron. Era como congelar el tiempo por un segundo antes de que todo cambiara definitivamente. Y entonces llegó el momento. Se acabó, dijeron. Cerraron el cuarto. Hubo reacciones, comentarios, un poco de incredulidad. Algunos lo tomaron con humor, otros con nostalgia. El cojín quedó como testigo de todo, como un objeto cargado de significado. Las bromas continuaban. Comentaban la expresión de Alexa, exageraban, reían. Era una forma de suavizar el momento, de no dejar que la tristeza se apoderara completamente de la situación. Entre risas, alguien mencionó que hacía falta a alguien más, como si el grupo no estuviera completo sin esa persona. Los recuerdos seguían fluyendo. La llegada del teléfono, por ejemplo, había sido un evento importante. Todos querían estar cerca, listos para correr y contestar en cuanto sonara. Era una dinámica casi competitiva, pero también divertida. Hablaban de los cajones, de cómo cada uno tenía su espacio,
de cómo antes había más personas y ahora tenían que reorganizarse. Era otro reflejo del cambio, de cómo las cosas evolucionaban dentro de ese entorno. También reflexionaban sobre lo que estaban viviendo. Decían que algún día recordarían todo esto de manera diferente, que tal vez lo verían con otros ojos. Que en ese momento parecía intenso, complicado, pero que con el tiempo se convertiría en una historia más. El cuarto tenía su propia personalidad. Era silencioso, respetuoso. Cuando llegaba la hora de dormir, todos entendían la importancia de descansar. Era un espacio donde se cuidaban unos a otros, donde había reglas implícitas que todos respetaban. Incluso los detalles como el color del cuarto eran tema de conversación. Algunos lo encontraban llamativo, otros lo adoraban porque les recordaba cosas personales. Cada quien tenía su percepción, su forma de ver ese espacio. Pero ahora había que tomar decisiones. Cómo repartir los cajones, quién ocuparía qué espacio, cómo reorganizar todo. Era un proceso que requería acuerdos, comunicación, paciencia. Algunos ofrecían ayuda, se organizaban para empacar, para mover cosas, para hacer la transición más llevadera. Había un sentido de comunidad que se hacía evidente en esos momentos. Sin embargo, también estaba la resistencia. La idea de que el cuarto se cerrara definitivamente era difícil de aceptar. Algunos no querían creer que no volvería a abrirse, que ese capítulo realmente estaba llegando a su fin. A pesar de eso, el proceso continuaba. Sacar cosas, empacar, decidir qué llevar y qué dejar. Era un momento práctico pero cargado de emociones. Las conversaciones seguían mezclando lo serio con lo ligero. Alguien preguntó por la historia del color morado, otro respondió con humor. Era una forma de mantener el ánimo, de no dejar que la tristeza dominara. La canción de Tormenta volvía a aparecer, como un recordatorio de lo que habían construido juntos. Era más que una frase, era una identidad compartida. Seguían cantando, repitiendo, animándose. Era como un ritual, una manera de cerrar ese ciclo con energía, con unión. Las emociones estaban a flor de piel. Había risas, pero también suspiros, silencios, miradas que decían más que las palabras. En medio de todo, alguien sugirió escoger camas en el nuevo espacio. Era necesario avanzar, adaptarse, encontrar un nuevo orden. Las decisiones se tomaban entre dudas y bromas. ¿Cuál cama? ¿Dónde quedar cerca de quién? Eran detalles pequeños pero importantes en ese contexto. La convivencia se hacía evidente en cada gesto. Ayudarse, compartir, acompañarse. Era una dinámica que se había construido con el tiempo. También había espacio para reconocer cualidades. Comentaban lo buena amiga que era alguien, lo empática, lo importante que era tener personas así en un entorno como ese. Las bromas seguían apareciendo, comentarios espontáneos que aligeraban el ambiente. Era una mezcla constante de emociones. Entre todo eso, surgían preocupaciones personales. Una carta perdida, un objeto importante, pequeños detalles que en ese momento parecían grandes. Las elecciones continuaban. Camas, espacios, pertenencias. Todo tenía que encontrar su lugar en la nueva dinámica. Y mientras todo eso pasaba, alguien se detenía a reflexionar. Tal vez no era solo el cambio de cuarto, sino lo que ese cuarto representaba. Todo lo que habían vivido ahí, todo lo que significaba. Era más que un espacio físico. Era un símbolo de una etapa, de una experiencia compartida, de una historia que ahora estaba llegando a su fin. Y aunque algunos intentaban restarle importancia, diciendo que no era para tanto, que era parte del juego, la realidad era que sí lo era. Que había emociones reales detrás de todo eso. Porque al final, más allá de las cámaras, de la dinámica, de las reglas, lo que quedaba eran las experiencias, los vínculos, los recuerdos. Y ese momento, con el cojín, con las risas, con las despedidas, con las decisiones, era uno de esos que se quedan grabados. Así que si llegaste hasta aquí y quieres seguir viendo más momentos como este, más historias, más situaciones que te sorprendan, no olvides suscribirte al canal y dejar tu comentario, porque tu opinión también hace parte de esta conversación si te interesa mantenerte informado, entender el trasfondo de los hechos y participar en discusiones reales sobre lo que está pasando en el país y en el mundo. Este canal es para ti. Suscríbete a Viralízate, activa la campana para no perderte ningún video y únete a una comunidad que no se queda callada. Déjanos tu comentario, comparte tu opinión y sé parte activa del debate, porque aquí la información no solo se consume, se analiza, se discute y se viraliza.